Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a resolver un nuevo ejercicio en JavaScript. Vamos a escribir una función que reciba un texto y devuelva la letra que más veces se repite, pero con una condición importante. No contaremos espacios, signos de puntuación ni números, solo letras, incluidas las acentuadas, la letra ñ y la U con diéresis. Y lo mejor es que mientras escribimos el código vamos a aprender conceptos clave de JavaScript como los objetos, los bucles for of y for in, las expresiones regulares, el método test y las comillas invertidas con literales. Vamos paso a paso. Antes de escribir el código, vamos a pensar la lógica en lenguaje natural, es decir, en pseudocódigo. Esto nos ayuda a planificar qué hará nuestra función, sin preocuparnos todavía por la sintaxis exacta de JavaScript. Aquí tenemos el pseudocódigo. Tenemos que escribir una función que llamaremos encontrar carácter más repetido con un parámetro llamado texto. Debemos crear un objeto vacío para contar las letras. Después, para cada carácter en el texto, convertir a minúsculas. Si el carácter es una letra entre la A y la Z o con tilde, también con diéresis en la U. Si ya existe en el objeto, aumentamos su contador. Si no existe, inicializar su contador en 1. Inicializar variables para guardar el máximo carácter y su número de repeticiones. Para cada carácter en el objeto, si el contador de ese carácter es mayor que el máximo actual, actualizar el máximo y guardar ese carácter. Y finalmente, devolver la letra más repetida y cuántas veces aparece. Perfecto, ahora que tenemos claro lo que queremos hacer, pasemos a escribirlo en JavaScript. Creamos la función encontrar carácter más repetido que recibirá un texto como parámetro. Dentro de esta función haremos todo el proceso para encontrar la letra más repetida. Creamos una constante llamada contador y le asignamos un objeto vacío. Un objeto en JavaScript es una estructura que guarda información en pares, una clave y un valor. En este caso la clave será la letra y el valor será el número de veces que aparece en el texto. Ahora usamos un bucle for of que nos permite recorrer directamente cada elemento de algo que se puede iterar, como una cadena de texto. En este caso, carácter representará cada letra del texto, una por una. Convertimos cada carácter a minúsculas, para que no haya diferencia entre A mayúscula y A minúscula. Así contamos todas las letras sin importar si son mayúsculas o no. Aquí usamos una expresión regular, para comprobar si el carácter actual es una letra. La expresión significa lo siguiente. Las barras indican que estamos definiendo una expresión regular. Los corchetes agrupan los caracteres que aceptamos. A-Z representa todas las letras del alfabeto en minúsculas. Y añadimos vocales acentuadas, la U con diéresis y la letra ñ. El método test devuelve true si el carácter cumple ese patrón o false si no. De esta forma ignoramos espacios, signos y cualquier otro símbolo. Aquí incrementamos el contador. Si esa letra ya existe como propiedad dentro del objeto, le sumamos 1. Si no existe, la inicializamos con 1. Este bloque construye poco a poco un registro de cuántas veces aparece cada letra. Ahora creamos dos variables para guardar los resultados. MaxCharacter guardará la letra que más se repite. Usamos un bucle for in para recorrer las propiedades de un objeto, es decir, cada una de las letras que guardamos en el contador. Si el número de repeticiones de una letra es mayor que el máximo actual, actualizamos max repeticiones y guardamos esa letra como max character. Así, cuando el bucle termine, tendremos la letra más repetida. Devolvemos una cadena con el resultado usando comillas invertidas. Estas comillas, llamadas backticks, nos permiten usar interpolación de variables, o también llamado literales. Dentro del signo de dólar y las llaves colocamos una variable, y JavaScript la sustituye por su valor. Por ejemplo, si MaxCharacter es A y max repeticiones es 5, el texto final será algo así como A con 5 repeticiones. Probamos nuestra función con este texto. Al ejecutar el código veremos en la consola el resultado.
Si cambias el texto, el resultado cambiará automáticamente. Así de flexible es esta función. Y listo. En este ejercicio aprendimos a contar letras usando un objeto, a recorrer textos con bucles, a filtrar con expresiones regulares y a crear mensajes dinámicos con comillas invertidas. Todo eso con apenas unas líneas de código. Nos vemos en el próximo vídeo.